Busquemos en nuestras Biblias Génesis capítulo 34. Génesis capítulo 34. Vamos a leer los versículos 1 al 17. Y salió Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, a visitar a las hijas de la tierra. Y cuando la vio Siquem, hijo de Hamor, heveo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Y él se prendó de Dina, hija de Jacob, y amó a la joven y le habló tiernamente. Entonces Siquem habló a su padre Hamor, diciendo: consígueme a esta muchacha por mujer. Y Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero sus hijos estaban con el ganado en el campo. Y Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaran. Entonces Hamor, padre de Siquem, salió a donde Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo, y aquellos hombres se entristecieron y se irritaron en gran manera porque Siquem había cometido una infamia en Israel, acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. Pero Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem anhela vuestra hija, y os ruego que se la deis por mujer. Ustedes ven, hermanos, fornicación no es matrimonio. De aquí que este príncipe pide por medio de su padre que Jacob le dé a Dina como mujer. Versículo 9. Enlazaos con nosotros en matrimonios, dadnos vuestras hijas y tomad las nuestras para vosotros. Así moraréis con nosotros y la tierra estará a vuestra disposición. Habitad y comerciad y adquirir propiedades en ella. Dijo también Siquem al padre y a los hermanos de ella: si hallo gracia ante vuestros ojos, os daré lo que me digáis. Pedidme cuanta dote y presentes querráis, y os daré conforme a lo que me digáis. Pero dadme a la joven por mujer. Pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor, y les hablaron con engaño, porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina. Y les dijeron: no podemos hacer tal cosa, dar nuestra hermana a un hombre no circuncidado, pues para nosotros eso es una deshonra. Solo con esta condición os complaceremos, si os hacéis como nosotros, circuncidándose cada uno de vuestros varones. Entonces sí os daremos nuestras hijas, y tomaremos vuestras hijas para nosotros, y moraremos con vosotros, y seremos un solo pueblo. Pero si no escucháis y no os circuncidáis, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Los dos capítulos anteriores, que sirven de trasfondo para el capítulo 34 de Génesis, nos ayudan a comprender y apreciar el contenido de este pasaje bíblico. Anteriormente vimos a Jacob triunfando en su debilidad. Luchó con Dios y con el hombre y prevaleció. La gracia de Dios lo capacitó para ver a Dios cara a cara, es decir, para ver una teofanía o aparición de Cristo en la forma de hombre antes de su encarnación. Jacob vio a Dios cara a cara y aún así su vida fue preservada. Después Jacob enfrentó a Esaú, su hermano, sin sufrir daño alguno.
se reconcilió con su hermano, compartió con él las bendiciones que Dios le había dado. Sobre estos encuentros alguien señaló: en ningún caso Jacob fue a la situación o salió de ella en una posición de fuerza. Sin embargo, triunfó en la debilidad y a través de la misma. Todo lo que le faltaba por hacer a nuestro héroe era cabalgar felizmente hacia la puesta del sol. En su caso, esto significa que debía volver a Betel como había prometido. Allí debía levantar un altar y después vivir feliz para siempre. Sin embargo, Jacob no fue a Betel, sino que se detuvo en Sucot. Allí edificó una casa, vivió por un tiempo, después se mudó al frente de la ciudad de Siquem, compró una parcela donde plantó su tienda y, según el Nuevo Testamento, donde también él hizo un pozo. En aquel lugar la Biblia dice que levantó un altar y lo llamó el Elohe Israel. Estas acciones no son consecuentes con el voto que Jacob hizo a Dios, Génesis 28, versículo 19 al 22, lo que llevó a un comentarista de la Biblia a decir: ¿por qué no fue Jacob a cumplir su voto en Betel? Parece como si el mundo hubiera ocupado un lugar predominante en el corazón de Jacob. Finalmente empezaba a disfrutar de la posición fuerte que había alcanzado. Ahora Jacob era un hombre rico. Parece que Sucot le agradaba por la amplitud de este terreno. Siquem le atraía más debido a las mayores posibilidades que ofrecía para el comercio y los negocios. Jacob estaba cansado de ser simplemente un extranjero o un forastero como Abraham, su abuelo. Estaba cansado de tratar a diario con la inseguridad y de depender de la buena voluntad de los demás. Jacob quería comprar un terreno para vivir. Estaba harto de luchar. Quería retirarse de su vida de luchas para establecerse tranquilamente y disfrutar de la vida. Para él, su vida de peregrinación había terminado. Después de todo, había regresado a la tierra prometida. Sus días de viaje habían terminado. Esa actitud y conducta cuadra muy bien con las ideas y los deseos de Jacob, pero eran inconsecuentes con sus votos y lo que Dios esperaba de él. Y como suele suceder, Jacob comenzó a sufrir las consecuencias funestas que sufre el creyente cuando se aparta del camino trazado por Dios para su vida. Su infidelidad a sus votos y su desobediencia dieron frutos estériles y amargos. La influencia del mundo hizo mucho daño tanto a Jacob como a su familia. Aunque este hombre levantó un altar a Dios en Siquem, su actividad religiosa no ejercía una influencia fuerte sobre sus pensamientos, deseos y metas, ni lo llevó a madurar espiritualmente. Tampoco fue una experiencia que guardó a la mayoría de sus hijos del mundo y los que estaban bajo su liderazgo. Esto se ve en su conducta, en la conducta de los hijos de Jacob, sus reacciones. Y lo que dice Génesis capítulo 25, versículo 2 al 4. Aunque Jacob llamó al altar que edificó en Siquem el Elohe
Israel, el Dios poderoso es el Dios de Israel, es difícil de detectar las ramificaciones positivas de esta acción religiosa en su vida práctica y diaria. El propósito de edificar este altar en cierta forma sigue siendo ambiguo. Esto se debe a que su perspectiva, actitud y conducta respecto a los asuntos importantes y prácticos de su vida no eran consecuentes con su profesión. No era consecuente con aquella actividad religiosa cuando levantó un altar al Señor. Servir a Dios a medias es algo que a Él le desagrada y que su alma detesta. Además, no se trata de servir a Dios donde nosotros deseamos, sino donde Él quiere que le sirvamos. Dios espera que Jacob cumpliera sus votos en Betel. Sin embargo, Jacob se detuvo en Sucot y en Siquén por muchos años. Por conveniencia, se mudó a las afueras de Siquén, al frente de esta ciudad. El pragmatismo lo guió a aquel lugar donde podría aumentar fácilmente sus riquezas, a vivir una vida mejor, más tranquila, la vida de la ciudad. Aunque él no vivió dentro de la ciudad, estaba cerca de ella. ¿Pero qué pasó? Oh, este hombre se equivocó. Se equivocó en gran manera. La influencia mundana de aquel lugar hizo mucho daño espiritual a él y a su familia. Dina, hija de Jacob, atraída por el mundo, salió a ver a las hijas de la tierra. Pero más que otra cosa, Dina fue vista por un joven príncipe que, aprovechándose de la ingenuidad y de la inexperiencia de ella, la violó, la deshonró. Lamentablemente, cuando Jacob oyó que Siquén había deshonrado a su hija, no afrontó correctamente ni sabiamente aquella situación. Su deterioro espiritual lo incapacitó en aquel momento para dar un liderazgo espiritual a su familia y ser un buen testimonio a aquella sociedad que le rodeaba de la gracia salvadora de Dios. Establecerse en aquella región fue una gran equivocación. Refleja un corazón que no estaba comprometido a seguir plenamente al Señor, como Caleb lo hizo. Con el fin de enseñar a Jacob a obedecer y a seguir plenamente al Señor, Dios permitió que Jacob saboreara el fruto amargo de su deterioro espiritual y de su desobediencia. Los frutos amargos de su pecado incluyeron violación, la violación de su única hija, pillaje, asesinato en masa, mala reputación. Tuvo que huir de aquel lugar y no dejó un buen testimonio. Así como Dios trastornó la vida de Lot, cuando éste gozaba de paz y prosperidad, por haber seguido los deseos mundanos de su corazón, así también Dios trastornó la vida de Jacob en Siquén, porque dejó que el mundo lo moldeara a su molde y porque no siguió plenamente al Señor. En fin, Génesis capítulo 34 está lleno de lecciones útiles para nosotros. Y una de estas lecciones, como indicamos la semana pasada,
es que nuestro hogar, y lo pongo así en esta ocasión, nuestro hogar está donde el Señor está. Nuestro hogar, cito a Boyce en esto, nuestro hogar está donde el Señor está, donde Dios está, allí es que tiene que estar tu corazón. Tu corazón no debe estar en ningún otro lugar. Donde Dios está, allí debe estar tu corazón. Tú no vives para ti en este mundo. Tú fuiste creado para glorificar a Dios. Y es cuando tú glorificas a Dios al someterte a la voluntad de Dios que tú recibirás la bendición del Señor y Dios te usará para hacer mucho bien a otros. No sigas tu corazón, los dictados de tu corazón corrupto. Así hizo este hombre. Dios lo quería en Betel y él dijo no. Yo estoy cansado. Lo que yo quiero hacer es estar en Sucot. Allí estuvo por años y después en Siquem y allí también. Y mientras estaba allí, disfrutaba de la vida. Estaba tranquilo, no era un nómada. Y cuando menos se lo esperaba, entonces Dios le llevó a gustar. Años pasaron. Le llevó a gustar del fruto de la desobediencia y de no seguir a Dios plenamente. Y si hay algo que duele al corazón de un padre, es que le violen a su hija. Nuestro hogar está donde el Señor está. Colosenses capítulo 3, 1 al 4. Y el Señor está donde Él quiere que tú estés. Es allí donde Él quiere que tú vivas, que tú le adores y que tú le sirvas. En segundo lugar, la segunda lección que estudiamos la semana pasada es que nuestros hijos necesitan una supervisión adecuada. Nuestros hijos necesitan una supervisión adecuada. Jacob descuidó a su hija, no le dio la supervisión sabia y adecuada que ella necesitaba. Ella salió a ver a las hijas del país, ver cómo estas chicas se comportaban, jugaban, se vestían, bailaban, se divertían, pasaban el tiempo. Ella deseaba la compañía de jóvenes de su edad. Como dicen hoy, las muchachas necesitan la compañía de otras muchachas. Dina estaba cansada de la compañía de sus hermanos. Todos eran hombres, habían hombres a diestra y a siniestra. Ella no tenía una hermanita con quien compartir. Ella sintió que necesitaba la compañía femenina. Se olvidó que tenía ya una compañía femenina, su madre. No, pero eso no es suficiente. Yo quiero estar entre las chicas de mi edad. Y hermanos, hay un momento y un tiempo para estas cosas. Espero que ustedes guarden el equilibrio. Pero queridos hermanos, con una supervisión adecuada y bíblica. Oh, Dina estaba cansada de sus hermanos. Necesitaba la compañía femenina. Se olvidó de la compañía que era más importante, la compañía de su madre. Oh, pero que esto no es suficiente. Pues así se fue, sin estar acompañada adecuadamente.
allí se encontró con un chico con cierto grado de experiencia inmundo. Y el tipo se aprovechó de la ingenuidad e inexperiencia de Dina y la deshonró. Y desde aquel día la vida de aquella mujer no fue igual. Pero es que estaba aburrida, pastor, usted tiene que entender. Había que darle actividad porque los jóvenes necesitan actividades. Y es bueno que estén con otros jóvenes o otras chicas para que se involucren y participen de esas buenas actividades, esto, aquello y lo otro. Querido padre cristiano, querida hermana cristiana, óyeme bien. Es importante darle actividades a tus hijos. Suficientes actividades, pero no demasiadas actividades. Y nosotros los padres tenemos que abrir los ojos porque si no vamos a estar cediendo a nuestros hijos. Y ustedes no ven cómo los niños no se quieren acostar. Los niños naturalmente no se quieren acostar, quieren seguir jugando, juegan aquí, juegan esto, juegan lo otro. Y si usted los deja toda la noche, aunque estén todavía quieren jugar. Así hay muchos jóvenes. ¿Y qué sucede? Esa actividad, ese activismo crea malos hábitos y no les deja formar buenos hábitos. ¿De qué? De estudio. 2, de meditación, de asimilación de la palabra de Dios. Ustedes no ven lo que nos pasa a nosotros en esta sociedad. Hermanos, vivimos corriendo. De una cosa vamos a la otra, de esa otra vamos a otra, y de esa otra vamos a otra, y de esa otra vamos a otra. Usted está con los jóvenes, ellos siempre van a querer una actividad por aquí, una actividad por allá, una fiestecita por aquí, otra fiestecita por allá, una cosita por aquí, una cosita por allá. Y se va el tiempo, y se acostumbran, y no sienten la necesidad de apartarse para estar a solas con el Señor, para meditar lo que la palabra de Dios dice, lo que han leído. Hermanos, uno de los mandamientos de Dios para un hombre, según el Salmo 1, ¿cuál es? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cuán aventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita día y de noche. ¿Medita sobre qué? Sobre lo que enseña, no la televisión, no el iPhone, no la computadora, no la revista, no el periódico, no lo que los muchachos dicen. No, medita día y noche en la palabra de Dios. Pero que no son cristianos. Hermano, el hecho de que no son cristianos no le libra de esta responsabilidad. Al contrario, la aumenta. Porque ¿cómo van a conocer a Dios para la salvación de sus almas si no conocen la palabra de Dios? La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Cristo. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Yo mismo, hermanos, yo mismo me doy cuenta. Yo quiero complacer. Y uno se siente, y de momento se intimida, y de momento, empieza a soltar. Pues vamos a hacer esto, y después vamos a hacer lo otro, y después sigue con lo otro, y después vamos a hacer lo otro. Te sientas tú con tu hijo, con tu hija, para preguntarles cómo les fue en su tiempo de meditación, en su tiempo de estar a solas con el Señor. Por eso que están aburridos. Cuando hay tantas cosas en la palabra de Dios que aprender, que conocer, que aplicar. Y aquellas cosas a las que Dios, aquellas cosas buenas a las que la palabra de Dios nos anima a hacer y a involucrarnos. Pero si no es juego, si no es deporte, no, ahí no estoy yo. Hermanos, óiganme, somos criaturas sociales, tenemos cuerpos.
Hay tiempo para descansar. Hay que dar tiempo a los deportes, hay que dar tiempo al ejercicio físico, todo tiene su lugar. Aquí nadie vaya diciendo al pastor ahora es un aguafiesta, ese no es el punto. El punto es que tenemos que abrir los ojos y examinar nuestras vidas y decir, ¿qué es lo que está pasando realmente en nuestros hogares? ¿Cuáles son los hábitos de nuestros hijos? Te sientas tú con tu hijo y le preguntas, al leer la palabra de Dios, hijo mío, ven, comparte conmigo, para yo también aprender. ¿Qué fue lo que tú aprendiste hoy? ¿Cómo eso vino a reprender a tu alma, o a dar luz a tu alma, o a corregirte? ¿Qué pasos tú diste para tomar lo que dice la Escritura y aplicarlo? Hermano, no esté allí, oye, ¿leíste la Biblia? Usted manganzón, lea la Biblia. No, hermanos, no la leyó. Ay, hijo mío, pues ven, vamos a leer un versículo aquí. Fíjate, yo sí estaba leyendo y fíjate, mira, la Biblia dice tú. Y mira, me abrió los ojos a algo que no había visto, del carácter de Dios. Y ¿sabes qué? Estaba pasando por una dificultad y cuando la verdad acerca del carácter de Dios llegó, eso animó mi corazón. Fíjate lo que dice la Biblia, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Hijo mío, tú tienes que conocer mejor al Señor. Pero Dina estaba aburrida. Hermanos, no siempre, la actividad no siempre una señal de espiritualidad. Tenemos que estar activos en las cosas que Dios nos llama a estar activos. Pero la actividad no es siempre una señal de que estamos bien con Dios y que nuestra alma se está desarrollando. Es decir, estamos alcanzando mayor madurez espiritual y que las cosas están bien con nuestro Dios. Oh, queridos hermanos, si aquella madre se hubiera sentado con su hija y le hubiera dicho, hija mía, es verdad, es bueno en su tiempo tener ciertas compañías de jovencitas como tú. Y tal vez en un momento dado, en esta situación, podremos nosotros pasar tiempo, podemos nosotros. Ay, mami, no, yo quiero estar con la muchacha nada más. Bueno, hay momentos en que tal vez eso pueda tener cierto momento, pero bajo la supervisión, la guía sabia de un padre y de una madre. Ay, mami, vamos a tener yo no sé pronunciarlo, pero voy a decir cómo me viene, un pajamas party. Y allá la muchacha se pone su pijama. Y usted las oye. ¿De qué se están riendo estas muchachas? Llegan las 11 y se están riendo todavía. Están pasando un buen tiempo. Algunas están conversando de diferentes cosas que son útiles, etcétera. Muy bien, compartiendo muy bien, etcétera, lo demás. Se fueron a acostar, tuvieron un buen tiempo. La madre estaba por aquí y por allá, disimuladamente. Todo bien, en orden, muy bien. Por la mañana o al otro día o en 3 días, ¿cómo te fue? Sí, muy bien. Pues quiero decirte que estuve contenta de que estas chicas te vinieran a visitar y dime una cosa, ¿y de qué estaban hablando? Bueno, mami, tú sabes que... No, pero vamos, porque me imagino que fue algo interesante y sería bueno compartirlo. ¿Y por qué no lo va a compartir con su madre? Su mejor compañera. La persona con la cual tú más debes de tener confianza. Si es una mujer de Dios,
piadosa, no es tu amiguita, es tu madre. Y si Dios te ha dado una madre madura que teme a Dios, conoce la Biblia, tú tienes un tesoro en tus manos. Nuestro hogar está donde el Señor está. Nuestros hijos necesitan una supervisión adecuada. Padre, madre, no lo olvides. Jacob y Lea se olvidaron y lo pagaron con creces. En tercer lugar, hasta donde podamos llegar, vivimos en un mundo malvado. Otra de las cosas que aprendemos de este pasaje bíblico es que vivimos en un mundo malvado. Esta declaración no significa que vivimos en un mundo en el que las niñas de 15 años no son violadas o donde no hay asesinatos en masa. Aunque estas cosas en sí mismas son muy malas y suceden en nuestros días, lo que tengo en mente al decir que vivimos en un mundo malvado es aquello que James Montgomery Boyce señaló cuando dijo: vivimos en un mundo más o menos que fácilmente llega a un acuerdo con sus pecados y no ve la maldad. Vivimos en un mundo que fácilmente acepta, hace la paz y se siente cómodo con el pecado, mientras que no ve o no reconoce el pecado y la maldad. Ven al pecado como si no fuera un mal moral destructivo, la causa de muchos males, sufrimientos, angustias, dolor. Se han acostumbrado a vivir con el pecado al punto que no les molesta, no les preocupa, como si no fuera nada. Boyce añade: esto es precisamente lo que es tan importante en este episodio. El hecho de que Dina se vio en una situación comprometedora y luego violada por Siquem no es un evento único en la historia del mundo. De hecho, se trataba de una situación relativamente mejor que la mayoría. Cuando Amnón, hijo de David, violó a Tamar, se dice que después de ultrajarla, Amnón la aborreció con un odio muy grande. Antes no podía dejar de pensar en su hermana, pero después que la violó, le desagradó la chica y la odió, porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 15. Esto no fue lo que Siquem hizo. Él realmente amaba a Dina. Siquem se prendó de Dina y amó a la joven y le amó tiernamente. Quería casarse con ella. No es meramente la seducción lo que muestra que el mundo de los siquemitas era un mundo malvado, sino su falta de reconocer que lo que había hecho Siquem era algo malo, era algo vergonzoso, sucio, indecente. El amor que profesó hacia Dina no borraba el pecado que este joven cometió. Este joven la pidió por mujer, pero en ningún momento vemos que reconoció el pecado que había cometido. Por otro lado, cuando Hamor, el padre de Siquem, vino a ver a Jacob para proponer matrimonio entre su hijo y la hija de Jacob, no hubo reconocimiento alguno de la maldad de Siquem. No se disculpó por la infamia o ese acto vergonzoso cometido por su hijo.
Solamente dijo a Jacob y a los hermanos de Dina: el alma de mi hijo Siquem anhela a vuestra hija. Como si eso pudiera tapar, esconder o borrar lo que hizo. Así los padres, que son, como dicen en mi tierra, alcahuetes con sus hijos, siempre están buscando algo para excusar los pecados escandalosos de sus hijos. El alma de mi hijo Siquem anhela a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer. Enlazaos con nosotros en matrimonios. Dadnos vuestras hijas, tomad las nuestras para vosotros. Habitad y comerciad. Adquirir propiedades en nuestra tierra. Y el hijo, el príncipe, parece que esa chica era bonita. Pedid cualquier dote, presente que queráis, pero dame a la joven por mujer. Siquem no estaba preocupado por lo que había hecho realmente. No se le registró en esa mente el pecado vergonzoso que había cometido. Él había cometido infamia en Israel. Algunas versiones traducen: hizo vileza en Israel. Esta frase, hizo vileza, en la Biblia de las Américas se dice cometió infamia, se utilizaba para los crímenes contra el honor. Se refiere especialmente a pecados vergonzosos de la carne. Deuteronomio 22, 21, Jueces 20, versículo 10, segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 12. También se aplica a pecados grandes. Josué, capítulo 7, 15. Siquem había cometido un crimen contra Israel, pero sobre todo había pecado contra Dios. El texto declara: tal cosa no debe hacerse. Observen, esta acción pecaminosa no fue cometida por una persona que le faltaba educación, por alguien que procedía de un grupo de personas de un nivel moral muy bajo, sino de lo que nosotros llamamos hoy personas educadas, buena gente, civilizadas, sofisticadas de la sociedad. Sin embargo, fue la gente supuestamente buena o educada que no tenía un sentido de su propia inmoralidad. Los cristianos deben cuidarse de la tendencia de ver y condenar el pecado y la maldad entre la gente vulgar y abiertamente malvada, mientras que no reaccionan con la misma intensidad e indignación cuando se trata del pecado cometido por la gente buena y educada de la sociedad. Oh, el príncipe tal se va a vivir con una joven, deciden después casarse y la gente lo celebra. El noticiero dice: así es como se debe hacer. Y lo celebran como si no hubiera, y lo celebraron como si no hubiera cometido ellos una ofensa seria, grave, vergonzosa, delante del Dios del universo, a quien ellos tendrán que dar cuenta. Ah, pastor, hoy en día todos lo hacen. Y porque todos lo hacen, no es tan horrible, no es tan abominable, no es odioso. Si lo hace el hijo o la hija de otro, es algo malo y terrible. Pero cuando su hijo o su hija peca escandalosamente, no es algo tan serio, tan repugnante, tan vergonzoso. Los lazos familiares los llevan a hacerse de la vista gorda, como si no hubieran hecho su hijo o su hija o quien fuera de su familia algo horrible, algo bien ofensivo a Dios. Después de todo, es mi hermano, es mi hermana.
es mi prima, es mi primo, es mi hija o es mi hijo. No. Inmoralidad es algo abominable delante de Dios. El que dos personas no casadas se acuesten juntas y tengan relaciones es una infamia, es una vileza, es algo muy vergonzoso delante de Dios, es un crimen. Eso de acostarse con alguien o vivir acostándose con alguien con quien usted no está legítimamente casado o casada, es algo degradante, abominable, vil, sucio, indecente. Hermanos, no importa quiénes lo hagan, no importa si está de moda, no importa si muchos lo hacen, según el criterio bíblico y la postura de Dios, es algo malo, abominable, sucio, indecente, pecaminoso, es una deshonra. Pastor, porque usted lo dice así, porque hay que decirlo. Por eso mismo, porque muchos lo hacen. Y eso tiende ¿a qué? A llevarnos a nosotros a acostumbrarnos y a no ver la fealdad, lo odioso, lo sucio, que es la inmoralidad. Si las personas que lo hacen son aquellas que nuestra sociedad llama gente buena, educada, entonces su pecado es peor y más grave, porque supuestamente tienen mayor luz o conocimiento. Debemos, como dijo Boyce, cuidarnos de la gente buena y de la buena sociedad. Fue esta gente buena y no los que saqueaban los bolsillos, ni fueron las prostitutas los que crucificaron a Cristo. Fueron la gente supuestamente buena y religiosa. Nuestra norma de conducta, lo que es aceptable, no lo establece la buena gente de la sociedad, sino la ley moral de Dios revelada en su palabra. Y si tú, creyente, promueves el pecado de inmoralidad en tu hogar porque te haces de la vista gorda o de la vista larga, como quieras decirlo, y excusas tal conducta o apoyas a tu hijo o a quien sea, permitiendo que tus recursos personales sean usados para facilitar estas abominaciones, entonces tú compartes así la responsabilidad por los pecados de otros. La palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 22, guárdate libre del pecado, es decir, de los pecados de otros también. La Biblia en Efesios nos dice, no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Efesios 5, versículos 11 y 12. Pero es que es mi hijo, es que yo tengo que ayudarle, es que si no va a ser peor. Es mi hijo, pastor, es mi hija. Dile tal cosa al padre del hijo pródigo. ¿Por qué tú crees que el hijo pródigo se fue de la casa de su padre? Porque él sabía que su padre no le iba a permitir esas pocas vergüenzas de traer a su hogar y acostar a rameras y prostitutas bajo el techo de su propia casa. Él lo sabía. Y se fue muy lejos. Y allí malgastó la herencia que se le había dado. ¿Con quiénes? Con rameras. Y te hago otra pregunta. ¿Tú sabes por qué el hijo pródigo volvió a la casa de su padre? ¿Y sabía que su padre lo iba a recibir?
Pues él no pensaba que su padre lo iba a recibir porque era simplemente su hijo y porque su padre supuestamente tenía que ayudarlo. No, él sabía que su padre lo iba a recibir porque el hijo pródigo se había arrepentido de sus pecados, de su avaricia, de su prostitución, de andar con rameras. Todo lo que hoy se alaba y se promueve. Padre cristiano, madre cristiana, así no se ayudan a los hijos. Al contrario, esto lo que hace es que ellos dependan de nosotros, se aprovechen, nos manipulen y tomen nuestros recursos y hasta en nuestra misma casa hacen la poca vergüenza. Dios no nos dio nuestros bienes en nuestra casa para que nuestros hijos abrieran un cuarto y se acostaran a vivir con rameras prostitutas o mujeres. Es verdad que tenemos que ayudar a nuestros hijos. Es verdad que tenemos que dar algunos de nuestros recursos, pero que tenemos que saber cómo lo hacemos, no para promover esa clase de vida. Vivimos en un mundo malvado, entregado al pecado. Tal es su maldad que ni cuenta se dan de la misma o no quieren reconocerla. Los cristianos deben cuidarse del espíritu de nuestra época. Deben cuidarse de esa perspectiva que no ve y no reconoce el pecado por lo que es y tiende a minimizar y ser indiferentes tiende a ser indiferente al pecado. Para que no seamos víctimas de este mal y no sigamos el ejemplo de amor, padre de Siquem, es necesario conocer el carácter esencial del pecado. Berkhof, en su teología sistemática, claramente enseña lo que la Biblia dice sobre este asunto. Según él, el pecado es una clase específica de mal. No todo mal es pecado. El pecado no debe confundirse con el mal físico que produce perjuicios o calamidades. Por arriba de la esfera física se encuentra la ética, en la cual tiene aplicación el contraste entre el bien y el mal moral. En esta esfera únicamente es donde podemos hablar del pecado. El pecado es un mal moral. La mayor parte de los nombres que se usan en la Escritura para designar al pecado señalan su carácter moral. Y pueden leer, hermanos, este asunto en la teología sistemática de Berkhof, en la página 276. Considere el significado de cada una de esas palabras que la Biblia utiliza para designar el pecado. Añade Berkhof, en el fondo el pecado no es algo que sea pasivo. Por ejemplo, una enfermedad, una falla, una imperfección de la que no podemos considerarnos responsables, sino una oposición activa contra Dios, una transgresión positiva de su ley que constituye culpabilidad. El pecado es el resultado de una elección libre pero pecaminosa del hombre. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Isaías 48, versículo 8, Romanos 1, versículo 18 al 32, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. El pecado es infracción de la ley. El pecado tiene siempre una relación con Dios y con su voluntad. Es imposible tener un concepto correcto del pecado sin verlo en relación con Dios y su voluntad. No te quedes mirando aquel es tu hijo o aquella es tu hija, simplemente relaciona inmediatamente lo que han hecho
a Dios, el Creador, a la santidad de Dios, a la voluntad revelada por Dios. El pecado es falta de conformidad con la ley de Dios. La gran demanda central de la ley es amar a Dios. Entonces el mal moral tiene que consistir en lo opuesto. El mal moral es separación de Dios, oposición a Dios, odio a Dios. Y esto se manifiesta en constantes transgresiones de la ley de Dios en pensamiento, palabra y obra. El pecado incluye tanto la culpa como la corrupción. La culpa es el estado en que se merece la condenación o en el que se siente merecer castigo por la violación de la ley. La corrupción es la contaminación inherente a la cual está sujeto cada pecador. El hombre nace con una naturaleza contaminada, tiene un corazón muy engañoso y pecaminoso. El pecado tiene su asiento en el corazón, el pecado reside en el corazón. Jeremías 17:9, Marcos capítulo 7, aquí se origina o de aquí procede el pecado. El pecado no consiste exclusivamente en actos externos, consiste también en hábitos pecaminosos, en una condición pecaminosa del alma. El estado pecaminoso es la base de los hábitos pecaminosos y estos se manifiestan en hechos pecaminosos. En conclusión, dice Berkhoff, el pecado es la falta de conformidad a la ley moral de Dios, sea acto, disposición o estado. Añade, el pecado es rebelión contra Dios, es falta de amor a Dios, es odio hacia Dios. Así es que cuando tú te entregues a tu pecado, sea en la cama con otra persona, recuerda esto, es rebelión. Y lo que está en tu corazón se está manifestando en tu inmundicia e inmoralidad física. Todo eso, aunque el mundo llame agradable, saber vivir, vivir la buena vida, todo eso es una abominación a Dios que le ofende y es una declaración de lo que hay en tu corazón. Odias a Dios, no le amas, porque si tú amaras a Dios, no te entregarías a alimentar la lujuria y los deseos de la carne. Queridos hermanos, es necesario que nosotros mantengamos lo que la Biblia enseña del pecado delante de nosotros. El mundo no quiere que nosotros hagamos tal cosa. El mundo está constantemente bombardeándonos diciendo que lo que ellos hacen no es pecado. Y lo hacen sutilmente, con diferentes argumentos, y lo visten de tal manera que parece algo agradable y bueno. Así también se vio aquel fruto, no que el fruto en sí mismo era malo en el Edén, fue el hecho de fue el hecho de que la ley de Dios había dicho, no lo comas. Y el comerlo fue algo que ofendió a Dios, violó la ley de Dios y fue rebelión contra Dios. Pero que se ve tan agradable, es que produce placer, es que esto, es que lo otro, me siento, me atrae, lo quiero. Así Eva, guiada por sus deseos, sus pensamientos y deseos, tomó de aquel fruto, dio a su marido, él también pecó, y después de todo esto, ¿qué vemos? Muerte, muerte, muerte,
muerte. La paga del pecado es la muerte. No importa si tú lo sientes o no lo sientes. Dios dice, el castigo por el pecado es la muerte. Joven querido, adulto, anciano, si tú no te arrepientes de tus pecados, tú no solamente sufrirás la muerte física, sino también la muerte eterna. Pero no tienes que morir. ¿Por qué? Porque Dios envió a un Salvador que tomó el lugar de pecadores, recibiendo así sobre él el castigo que merece el pecado. Y en virtud de lo que él hizo en aquella cruz, Dios ahora perdona pecadores. Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque los que no temen a Dios se entregan a su inmoralidad. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, su muerte, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Sí, Agustín, cuando era joven se entregó a los pecados de la juventud. Tuvo mujeres. Su madre oraba por él y seguía orando por él. Dios tuvo misericordia de Agustín, que oyendo la palabra, esa palabra agarró su corazón, lo llevó a ver sus pecados, le llevó a ver aquel que Dios había enviado para que él pudiera recibir la salvación, el perdón y limpieza. Y Agustín clamó a Dios que tuviera misericordia de él. Vio su maldad y su pecado y su vida de prostitución, de mujeres, de inmoralidad, de filosofías huecas. Aquel hombre vio a Cristo, la sabiduría de Dios, y recibió a aquel que vino a tomar su lugar para padecer por él. Lo recibió a Cristo como su Salvador por la fe, y aquel hombre fue perdonado, y aquel hombre fue lavado, y aquel hombre fue usado poderosamente en la iglesia de Cristo. Y hoy en día la iglesia todavía se beneficia de la enseñanza agustiniana. Las doctrinas de la gracia y la elección no comenzaron con Calvino. Las proclamó también Agustín, y él las proclamó porque estaban en la Biblia. Yo soy un pecador. Ya ni me acuerdo de la multitud de mis pecados, pero de los que así me puedo acordar, qué vergonzoso. Pero ¿quién es mi Salvador? ¿Quién me limpia? El Señor Jesucristo, aleluya, Él es el Salvador. No hay esperanza para los hombres pecadores fuera de Cristo. Aprendemos del capítulo 34 de Génesis. Nuestro hogar está donde el Señor está. Nuestros hijos necesitan una supervisión adecuada. Vivimos en un mundo malvado. Hermanos, no se olviden de esto. No permitan que la televisión, las películas, la sociedad alrededor
aquello que padres, aún padres cristianos, permitan, emboten sus sentidos espirituales y ustedes no vean las cosas como Dios las ve. No, hermanos, este mundo, esta sociedad, nuestros hijos necesitan que nosotros sí, con amor, con sabiduría, pero con firmeza, sostengamos lo que enseña la palabra, porque lo que enseña la palabra es vida y salvación para ellos. Sin esto no hay esperanza, morirán en sus pecados. No hay tiempo que perder, especialmente en nuestra sociedad. Tenemos que ser luz y la sal del mundo. Si no, no habrá para el mundo esperanza. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra que trae luz a nuestras almas y nos da alimento y nos guía, restaura nuestras almas, las santifica. Te damos gracias por tu Espíritu que tú derramas sobre tu iglesia para que Él capacite a los ministros a proclamar todo el consejo de tu palabra. Te rogamos hoy que nadie de aquí salga ofendido, sino quebrantado. Si hay pecado, que se vuelvan a ti, porque en ti hay perdón, para que tú seas reverenciado y adorado. Ven pues y usa tu palabra para el bien de nuestras almas. En Cristo Jesús. Amén.